el ex canciller nos dice, lo importante es que poder ayudar a esa familia. Bueno, por eso es tan importante que esta semana podamos aprobar el ingreso ético de mira al emergencia. diputado Jackson. Lo miro, sí, lo tengo para el lado, está incómodo, me gustaría tenerlo al frente, pero no, la verdad es que... Me encantaría aprobarlo, en serio. ¿Sí? Me encantaría, ¿qué cosa? Winter ya comprometió su voto la semana pasada. Me encantaría aprobarlo. Ya, me encantaría que lo apruebes mañana. No, estamos esperando ver cuál va a ser el veto presidencial, porque fue una señal bien clara del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, que estábamos a favor de un ingreso familiar de emergencia. De hecho, pero lo aprobamos. El tema es el monto. El tema es el monto, ¿no? Mira, tenemos problema, uno, con el monto, dos, que vaya bajando el monto mes a mes, que es un problema. ¿Ya? Y tenemos un problema con que a la clase media, si es que recibe algún ingreso formal, cualquiera sea, por ejemplo, una familia que vive, por ejemplo, con sus abuelos y recibe una pensión básica solidaria, el solo hecho que reciba un ingreso formal hace que la gente de la clase media, ¿no?, los que califican el registro social de hogar entre el 40 y el 60% de ingreso, queda sin aporte. Entonces, nosotros decimos, obvio que queremos aportar. ¿Quién no querría desde el Congreso apoyar una ley que le entrega recursos a las personas? Obvio que sí. Lo único que estamos diciendo es que creemos que los montos, la gradualidad negativa y el excluir a la clase media hace que la política termine siendo ineficiente. A la gente en la casa después va a ser la que nos va a alegar a nosotros, oye, ¿por qué no aprobaron una ley que nos deja fuera? Entonces, lo único que estamos haciendo es tratar de levantar la alerta para que el gobierno, ojalá, pueda poner los montos que el propio gobierno se comprometió. El gobierno dijo, vamos a poner 2.000 millones de dólares para los informales y para los independientes. Diputada Hoffman, para aterrizar un poco el tema de Giorgio Jackson... Entonces, queda un mi pregunta a usted sería, ¿usted como diputada, por ejemplo, podría quedarse en casa con 65.000 pesos? Porque la instrucción sanitaria es quédate en casa, el salvavidas económico son 65.000 pesos. ¿Se puede? Por supuesto que siempre nos gustaría que fuera aún más, pero el esfuerzo que estamos haciendo como país es tremendo, es enorme. Son 4,5 millones de personas hoy día, Amaro, que se van a ver beneficiadas. Entonces, me gusta el cambio de actitud que está teniendo Giorgio. Yo espero que esta semana de verdad lo aprueben, porque el gustito va a tener que ser solo lo que yo quiera que sea. Y todo lo que hace que el gobierno es poco, es insuficiente, es una crítica permanente. Lo mismo pasó con el bono de los 50.000 pesos. Usted me dice de nuevo, ¿eso alcanza? Por supuesto que no, pero es una ayuda y es un esfuerzo que hoy día las personas no pueden seguir esperando. Pero el gobierno va a subir el monto, ¿no? En este veto. Yo espero que no suba el monto. Que no lo suba. No, porque, ojo, la crisis no se acaba ahora. La crisis... Pero si me está diciendo que no hay dinero, entonces habrá dinero después. No se trata de que no haya dinero. El tema es que la crisis no se acaba este mes, Amaro. El tema es que tenemos que también, por ejemplo, nosotros le fuimos a pedir el viernes al presidente Piñera que exista un subsidio al empleo. ¿Y por qué el monto es escalonado hacia abajo? Porque no es bueno. A la izquierda le encanta manejar el dolor de las personas y que vivan del Estado. Nosotros no queremos que dependan del Estado. El esfuerzo del gobierno debiera ir también en cómo generamos empleo y hacemos a esas personas libres. Este bono lo que hace es una ayuda. Es una ayuda que uno podrá decir si es insuficiente. Por supuesto que es insuficiente. Pero nunca ha habido, déjame terminar, pero nunca ha habido un bono de este tamaño, ni a esta cobertura. Ningún bono de los gobiernos anteriores ha beneficiado a 4,5 millones de personas. Claro, nunca habíamos estado en una crisis como esta yo tampoco. espero que el presidente ponga el foco en el empleo, en la libertad, y no solamente en un bono ¿Cómo van a poner el foco en el empleo? A ver, escuchemos al alcalde Tenemos un Durán. problema sanitario grave, la gente no puede salir de sus casas. ¿Cómo vamos a hablar de promoción del empleo? Perdón. El otro día volvimos a hablar del tema de los invisibilizados, las personas que viven en el mercado informal, los vendedores ambulantes. Ellos no necesitan un subsidio al empleo. Aquí lo que se requiere para ese segmento, que es probablemente el que hoy día está más gravemente afectado y que está pasando hambre, lo hemos dicho los alcaldes. Primero, ayuda social de emergencia, cuestión que hasta ahora no ha ocurrido de parte del gobierno. Y segundo, necesitamos efectivamente que el ingreso de emergencia sea un ingreso que logre sostenerse al menos durante el periodo más crítico de la contingencia. Y la experiencia lo que está mostrando es que desde el punto de vista sanitario esto se va a mantener, razón por la cual hay que mantener este ingreso al menos 3 meses. Y por eso esto de que vaya decreciendo y hagamos un llamado a la libertad, perdón, ¿a qué libertad si le estamos pidiendo a la gente que se mantenga en su casa? El punto es, ¿quién paga la crisis? ¿La pagan una vez más los más pobres o hacemos un esfuerzo país y que los que tienen más pongan más? Retiro escandaloso de utilidades de las ISAPRE, retiro escandaloso de las utilidades de las AFP.
empresas que se acogen a la ley de protección del empleo y que hacen retiro de utilidades vergonzoso. De eso estamos hablando, de que el esfuerzo mayor lo hagan quienes han tenido un largo periodo de éxito económico y que pongamos más recursos donde las personas que hoy día lo están pasando más mal. Eso no es posible, ¿alcalde?, con medios de este tipo. Diputado Schalper, por favor. No, lo que pasa es que a mí me llama la atención que quizás hemos hecho un mal esfuerzo comunicacional, porque mira, cuando se habla de ingreso familiar de emergencia, las mismas palabras te lo dicen. Cuando uno dice familiar, claro, uno lo pone aisladamente, pero esto va a ser por núcleo familiar, no por carga, que es el típico criterio. Y eso hace que en promedio tengamos familias de 3,2 integrantes y por lo tanto que el ingreso sea del orden de 190.000 pesos, que es bien distinto a la cifra que reiteradamente aquí se ha dicho. Y cuando se dice de emergencia, es porque tenemos que tener conciencia de una cosa. Este es un paciente que hay que estabilizarlo, o sea, hay un ingreso inicial de emergencia, pero esto es una enfermedad, alcalde, que va a durar muchos meses. Entonces no sacamos nada con meter una insulina de 3 meses, digamos, y después quedamos en pelota. Entonces, yo te digo, acá, ¿por qué no se hacen los 2.000 millones de una? Porque después vamos a tener que hacernos cargo de todo un proceso donde yo espero que usted y yo estemos de acuerdo que la informalidad es algo que no nos tenemos que sentir orgullosos. Obvio. Y ahí viene todo un desafío. Es el país que hemos construido. Y ahí viene todo un desafío. Orgulloso. Escúchame, y ahí viene todo un desafío que va a significar muchos recursos para que estas personas que viven al día encuentren la manera de estabilizarse de cara al futuro. Y eso es un programa difícil de implementar y que cuesta plata, Giorgio. Sí, pues, Diego, no, yo estoy de acuerdo que requiere plata, pero si es que tenemos la intención de que la gente se quede en la casa, yo creo que acá todos vamos a estar de acuerdo que incluso el monto por carga familiar, o sea, no, por integrante y núcleo familiar, es decir, 190.000 pesos por una familia de 3 personas, a muchas familias en Chile no les permite cumplir con los gastos mínimos, yo diría la mayoría de las familias en Chile, ¿ya? Y por lo tanto, esas familias van a tener que gastar más. Entonces, para poder sobrevivir, para parar la olla, ¿qué es lo que van a tener que hacer para gastar más? Van a tener dos opciones. Una, o salir y exponerse al virus, o dos, endeudarse. ¿A cuánto se endeuda una familia promedio en Chile? ¿A qué tasa? Una tasa muy alta porque tienen que ocupar la tarjeta de la casa comercial para comprar comida, estoy hablando. En cambio, el Estado, y ahí yo digo, puede endeudarse unas tasas bajísimas. Entonces, hay un tema de economía de escala que el Estado puede hacer mejor que ninguna persona particular, Giorgio, por separado. Entonces yo digo, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Contra qué lo cortamos? Que las familias se endeuden, que las familias salgan a poder contagiarse, o que nosotros entre todos, digamos, asumamos un compromiso país. Que responda el diputado y le damos la palabra. Una vez tan histórica como esta y podamos entregarle recursos suficientes a las personas. Aquí me va a jugar en contra de la edad, pero yo creo que la única parte en donde la plata es ilimitada es en el Monopoly. En el mundo real, la plata es limitada. Entonces, cuando tú dices, mira, subámoslo en tanto, ok, ¿contra qué? Contra el bono para los sectores agrícolas más pobres de INDAP, en fin, o sea, ¿contra qué? Contra endeudamiento del Estado. Pero el endeudamiento del Estado. Chile tiene la tasa de interés más baja de América Latina. Gonzalo, no hemos endeudado en el 8%. Estamos francamente muy por sobre lo que se ha endeudado Chile siempre. Entonces, Diego, tú conoces bien la realidad de Alemania. En Alemania tienen más deuda que en Chile. Está bien, a mí me encantaría tener la espalda de Alemania y la simpatía de Angela Merkel. Pero la verdad de las cosas, te quiero decir lo siguiente. Funcionemos en clave real, no juguemos con las expectativas de la gente. Para mí sería fantástico decirle aquí, oye, mira, toda la plata del mundo, pero la vaca del Estado de Chile es una vaca que le va quedando poquita leche. Entonces, yo te invito, Giorgio, a que Diego, ¿y tú estás de acuerdo? Diego, sí, alcalde, un segundo. No, sí, para darle la palabra a Arnaldo Muñoz. Estamos partiendo de una premisa equivocada. ¿Hay espaldas, no hay espaldas? Este debate para la oposición hay infinita. A ver, Chile ha hecho las cosas bien durante 30 años. Ay, y qué bueno, tenemos credibilidad internacional. En eso Giorgio no está tan de acuerdo. Bueno, yo es lo que digo y estoy dispuesto a argumentarlo. Pero ese no es el tema ahora. El punto es que Chile tiene las espaldas para endeudarse mucho más. En la crisis subprime del 2008-2009, ¿en cuánto se endeudó Chile del PIB? Entiendo con 12. Bueno, y ahora en un 5. Estamos en un 9. Es decir, tenemos, por favor, ve las cifras. Dijo acá en una conversación con nosotros que en torno al 7 o al 8%. Lo dijo acá. De déficit fiscal. 8% comparado. Tenemos, en términos de puntos del PIB, tenemos un uso ahora de 5 puntos del PIB. Podemos subir perfectamente a 9, que es lo que se gastó. Sí, es lo que se gastó durante la crisis subprime. Segundo, Chile tiene el tercer mejor o más bajo endeudamiento de la OCDE, de los países desarrollados. Tercero, Chile acaba de colocar un bono fiscal de 2.000 millones en muy buenos términos. Es decir, hay espaldas.
pero el punto es, yo no entiendo por qué este ingreso familiar de emergencia es decreciente, cuando sabemos que en los próximos meses la situación va a ser verdaderamente muy difícil. No entiendo por qué es decreciente. Segundo, lo que sabes que no entiendo, y me gustaría hacérselo a los parlamentarios oficialistas que aquí están, ¿por qué a quienes reciben una pensión de invalidez se les da la mitad? Es decir, a quienes están inválidos en su casa, en vez de ayudarlos más, se les recorta de los 65.000 pesos a la mitad, a 30 y tantos mil pesos. Diputado, son 180.000 personas. Sí, ¿cuál es la capacidad de maniobra del oficialismo? ¿Hay algún tipo de concesión también a la oposición? Yo voy a confesar algo que después me van a retar. Nosotros el viernes nos fuimos a entrevistar con el ministro Sichel, para su tranquilidad. Ese fue uno de los puntos arriba de la mesa. Después le pedimos que se terminara el tramo de los 40-60, porque a mí francamente no me hace sentido. O sea, que fuera parejo. Parejo. Para los que tienen ingreso y los que no tienen ingreso. ¿Usted también está de acuerdo? ¿Parejo? Que se suba a Sí, fuimos juntos. Esta cuestión nos van a retar. Pero otra cosa importante, Giorgio, otra cosa importante. Este fue el Pero déjeme planteamiento. contar cosas entretenidas, diputado Jackson. Sí, avancemos en esto ya. Sí, pero no importa. Segundo tema importante, poner a los adultos mayores como público protegido especial. Y eso va a traducirse, espero, en el veto que, no sé si, bueno, lo van a presentar en la tarde. Eso se va a expresar ahí. Entonces, a ver, nosotros somos conscientes de estas cosas, Heraldo, pero yo, usted que ha sido gobierno, sabe perfectamente que uno quisiera hacer muchas cosas, pero que los recursos son desafortunadamente limitados y que esta es una enfermedad que no sabemos cuánto va a durar. El alcalde Durán, esto yo se lo he escuchado muchas veces y tiene razón. ¿Cuánto va a durar la pandemia? ¿Hasta octubre? ¿Hasta marzo? Entonces, el gobierno aquí tenemos que estar todos detrás en el sentido de decir, señores, esta es una pandemia larga que nos va a tomar muchos meses y que por lo tanto no sacamos nada con tirar toda la carne a la parrilla los primeros meses si después no Pero diputado, disculpe, mantener el monto porque se dice que se espera para invierno lo peor. Así es, porque además, se van a conjugar las otras enfermedades respiratorias, no va a ir decreciendo. Tú dices, ¿no? De entregar alguna plata ahora y después... Sí, tú lo que estás diciendo es que tienes que guardar plata para después. Es decir, tienes que guardar plata para un tercer paquete y tienes que guardar para la reactivación, porque tienes que tener un paquete de reactivación post pandemia. ¿Para qué? Para estimular el empleo. Hay que tener presente, pero si es que tú no pones plata suficiente ahora, se te agrava la pandemia porque la gente va a salir a buscar empleo. Solo quería decir que hay que tener presente además que la crisis, porque esta discusión en el Parlamento se está teniendo hoy, y la crisis lleva, digamos, la crisis económica grave, social grave, lleva 2 meses. Entonces, también es como bien impresentable, con todo respeto lo digo, que le digamos a la gente, bueno, mire, es que no podemos prolongar mucho la ayuda en circunstancias que lleva a la gente ya 2 meses pasándolo muy mal. Y por eso, en la medida en que tú mantienes este programa por 3 meses, le permite a la gente al menos empezar progresivamente a enfrentar la situación más crítica que ha tenido que enfrentar hasta ahora, probablemente también con endeudamiento de las familias, también recurriendo a redes de protección personales, y por eso es que nosotros decimos, hay que establecer ayuda social de emergencia y tiene que durar a lo menos 3 meses, de manera que la gente pueda empezar a normalizar su situación, aun cuando desde el punto de vista sanitario hayamos pasado lo peor, cuestión que está por verse. No, él dice mantener el monto. ¿Hay posibilidad de que se mantenga, hay posibilidad de que haya una sorpresa hoy con el veto presidencial? Ojalá. ¿O no? A ver, más que sorpresa, yo como a Diego se le cayó el cassette, me siento autorizada. No, mira, nosotros estuvimos el viernes en una reunión privada con el presidente y después con el ministro Sichel y Ward por la tramitación de este proyecto y transmitiéndole la necesidad social que significa que el Estado de Chile haga su mayor esfuerzo. Por eso me parece tan patético cuando hay una propuesta que a todo lo que ha presentado el gobierno, la oposición le ha dicho que no y que es insuficiente. Entonces, yo en eso hago un llamado, porque es duro ver a algunos políticos jugar con algo tan básico como son las necesidades de las personas. En política pública no hay nada más grotesco que jugar con eso. Y yo sé que si yo digo son 10, para Giorgio es fácil decir son 20, total, no tiene la responsabilidad que siento que tenemos hoy día. Entonces, no, es que en el ingreso familiar se fueron absolutamente al extremo. Nosotros le planteamos al presidente, ¿y por qué este ingreso es decreciente?
urgente, porque acuérdense que en el debate del bono también salió la necesidad, y de hecho fueron algunos de los parlamentarios de la exconcertación quienes propusieron este ingreso. Tate, el gobierno pone el ingreso en la mesa, lo aumenta porque el bono era de 50, esto es de 65 por 3 meses. O sea, ¿cómo no va a ser un esfuerzo mayor? ¿Cómo no va a poder tener una conversación madura en vez de dar un show en el Congreso, de hacer pataleta, de negarse a votar? Atrévanse a votar esta semana en contra del ingreso familiar, po. Atrévanse a votar en contra de las personas que lo necesitan. Yo espero que les dure un poco menos el infantilismo y lo podamos sacar. Mira, yo al menos acá quiero ser bien respetuoso primero, no poner calificativo. Yo lo único que quisiera defender es lo que planteamos como oposición hace poco más de un mes, que lo que queríamos era que hubiera un monto suficiente para estar por sobre la línea de pobreza que el propio gobierno establece a través del Ministerio de Desarrollo Social. La línea de pobreza para una familia de 3 personas es de cerca de 300 y tantos mil pesos, 360.000 pesos. ¿Ya? Esa es la línea de pobreza que el propio Estado de Chile reconoce, es decir, que la familia bajo eso vive en pobreza. Entonces nosotros lo que dijimos es que fuera ese monto por 4 meses parejo, porque queríamos que fuera hasta final de agosto y incluyendo mayo, y eso parecía ser una propuesta extrema, una propuesta radical, y nosotros no queríamos que discriminara a la clase media. Ahora, el gobierno optó por otro camino, un camino en el que el más crudo invierno va bajando y que excluía de los beneficios a la clase media que tuviera algún ingreso. Le dejaba cero pesos a las personas que tenían, por ejemplo, una pensión de invalidez y que pertenecían entre 40 y 60. El proyecto original decía 0 pesos. Eso es muy probable que cambie. Y por lo tanto, si es que cambie y mejora, bueno, enhorabuena. Ojalá que pueda estar por sobre la línea de extrema pobreza que sea, que serían 300.000 pesos para una familia de 4 personas. Pero obviamente que es sumamente difícil que después las personas en la casa digan, oiga, diputado, oiga, diputada, ¿cómo aprueba una cuestión que me dejó a mí fuera? Que me dejó a mí fuera por no estar en el 40% de menores ingresos y tener una pensión de invalidez o tener una pensión básica solidaria en mi abuela que vive conmigo de allegada. Eso es súper difícil de explicar para nosotros porque la atribución de aumentar el gasto es exclusiva del gobierno. Yo me muero de ganas porque me presenten un proyecto que tenga lucas suficientes para yo poder ir y decirle a la gente, ¿sabe qué? El gobierno se la jugó. Pero tampoco puedo. Yo te aseguro que eso es imposible. Pero obvio. No hay forma. No hay obvio que sí, se ha aprobado muchas veces he aprobado muchísimos proyectos del gobierno y yo salgo a defenderlos también. Pero no le cree al gobierno el argumento que está planteando, que es esta es la ayuda que por los próximos 3 meses, porque no sabemos cuánto va a durar esto, por lo tanto no podemos gastar toda la plata que existe, no podemos endeudarnos en todo lo que es posible, porque no sabemos si esto se va a extender durante muchos más meses. ¿No le cree ese argumento?